Bien, entonces otra vez nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar entonces formalmente la sesión del día de hoy y voy a compartir mi pantalla para empezar a revisar los conceptos de suma de vectores, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Hasta este tema que revisemos el día de hoy, entre el día de hoy y la siguiente sesión, hasta ahí abarcará nuestro examen que presentaremos, ya tienen ustedes conocimiento, a partir del, el próximo fin de semana, entre el domingo 25 y el lunes 26, vamos a programar esta evaluación para poder sacar la evaluación del primer parcial. ¿Alguna duda al respecto, muchachos, antes de continuar? Si alguien... No, profe. Ok, gracias, Braulio. Entonces, vamos a hablar entonces, muchachos, de este día de vectores. Ya vimos en la sesión pasada, ya vimos lo que era un vector, ya vimos que tenía ciertas características, ya vimos para qué nos servía, y entonces vamos a recordar nuevamente un poquito de lo que vimos en la sesión pasada. Veíamos que esto que tenemos representado aquí es propiamente lo que se llama un vector, y ese vector tenía varias características, muchachos. Ustedes ya trabajaron una actividad, ya vimos la sesión pasada algunas de estas características. Entonces quiero que me digan, muchachos, cuáles son las características que tiene un vector. Los escucho. Dirección, magnitud y otra cosa. ¿Sentido? Sentido, ¿no? Sentido, sí. Tiene magnitud, dirección y sentido. Son características de un vector y tiene esas tres propiedades. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Y recuerdan que mencionamos, ¿para qué nos sirve un vector, muchachos? ¿Para qué nos sirven los vectores? Cualquier idea es buena, muchachos, no tengan miedo a equivocarse. Muchachos, ¿siguen ahí? Para representar magnitudes vectoriales como el desplazamiento de un cuerpo. Muy bien, Vergara, gracias. Efectivamente es para representar magnitudes vectoriales. O sea, los vectores es una herramienta matemática que utilizamos precisamente para poder representar magnitudes vectoriales, como nos decía Vergara, una de ellas es el desplazamiento, pero podrían ser muchas más, por ejemplo, la fuerza, el peso, la aceleración, no sé, el desplazamiento mismo. Entonces, todas esas cantidades que son vectoriales, que tienen esas ciertas características especiales para poderlas representar, para eso utilizamos los vectores. Y más importante, no solamente para representarlos, sino para poder operarlos, para poderlos sumar, restar, multiplicar o dividir. Esa es la utilidad de los vectores. Entonces, bien, ya retomamos esa parte. Y el día de hoy vamos a centrarnos específicamente en revisar cómo puedo yo sumar vectores, que es de hecho la operación más común y más utilizada para el caso de vectores. Entonces, vamos a revisar esa parte, de la suma de vectores. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Y entonces, aquí veíamos, esta es la última lámina que revisamos en la sesión pasada. Voy a puntualizar solamente algunos aspectos, porque veíamos aquí que teníamos dos tipos de métodos de suma de vectores, algunos que son gráficos, como el del polígono y el del paralelogramo. Me faltó aquí, de hecho, agregar uno que es también gráfico. Y las características de estos métodos es que efectivamente se tienen que hacer de manera gráfica, es decir, requieren de trazar los vectores, medir los ángulos, y de hecho ser cuidadoso a la hora de hacer esta suma de forma gráfica. Entonces, pero tienen la limitación también de que son métodos aproximados, y entonces para ciertas cantidades no son muy útiles cuando necesitamos representar cantidades
muy dispares, pues cuesta trabajo representarlos por medio de estas formas gráficas. Y entonces otra característica es que precisamente estos dos métodos primeros que estoy escribiendo aquí, el triángulo y el paralelogramo, me sirven únicamente para sumar dos vectores. Si yo tengo más de dos vectores, ya no puedo usar estos métodos. De hecho, la teoría al respecto de esta suma de vectores, ustedes ya la tienen, ya se las envié. No me voy a detener en esta sesión a revisar esto, lo vamos a ver de manera posterior. Es simple, pero lo vamos a diferir un poquito. Y entonces cuando tengo la necesidad de sumar más de dos vectores, o de tres o más vectores, entonces utilizo un método gráfico que se llama el método del polígono. Porque ese método pues me permite sumar n cantidad de vectores, las que sean, más de tres o más. Y entonces si mi necesidad es sumar tres o más vectores o tres o más cantidades vectoriales, pues entonces necesitaría usar el método gráfico del polígono. Aquí acento aquí. Y entonces, de igual manera, tengo métodos analíticos, y métodos analíticos significa que son métodos que utilizan herramientas matemáticas para su resolución. Eso significa que sean analíticos. Entonces, para el caso de métodos analíticos, tengo básicamente dos, que son el método del triángulo, también es un método analítico, puede ser gráfico o analítico, que tiene la limitante de que solamente me sirve para sumar dos vectores o dos cantidades vectoriales representadas por medio de vectores. Esa es su limitación, que sirve solamente para sumar dos vectores. Y tengo un método que es más general, que es el de componentes rectangulares, que ese es el método más usual y en el que nos vamos a centrar el día de hoy, porque este método me permite sumar cualquier cantidad de vectores, desde 2 hasta la cantidad de vectores que que sea necesario en una sola operación. Entonces, por eso es preferido este método, porque es un método general y me permite sumar cualquier cantidad de vectores. Vamos a decir que desde 2 o más. Entonces, hasta ahí, muchachos, el día de hoy nos vamos a centrar precisamente en esto que acabo de resaltar aquí, en el método de componentes rectangulares, que es el método más general y es un método analítico. Después retomaremos el método gráfico. Voy a tratar de grabar mi propio video, aunque ya les compartí algunos videos para que vean, se den idea de cómo se hace. Voy a grabar el propio para que pues, terminemos de clarificar esa suma de vectores de forma gráfica. Y nos vamos a centrar el día de hoy en los componentes rectangulares. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos avanzar? No, profe. No, Maestro. ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces a la siguiente lámina para empezar a ver algunos aspectos que necesitamos manejar. Permítanme. Ahí está. Aquí tengo nuevamente estos métodos gráficos que ya les platicaba en el caso anterior. Me voy a referir muy rápidamente a ellos, solamente voy a puntualizar estas cosas. Esta información de hecho ya la tienen ustedes, ya se las envié. Y tenemos el primer caso, el método del triángulo. Este método del triángulo se caracteriza precisamente porque se forma un triángulo con los vectores. Les decía yo que solo sirve para sumar dos vectores. Entonces, si tengo un vector 1 y tengo un vector 2, este método de triángulo consiste en dibujar un primer vector con su inclinación y su longitud. En este caso no es aproximada, sino a escala del vector. Y luego dibujar un segundo vector a continuación del fin del primero. Dibujar el segundo vector. Y cuando yo una el inicio del primero con el fin del segundo, entonces ahí voy a tener precisamente mi vector resultante, mi vector suma de estos dos vectores. En eso consiste el método del triángulo.
¿Cuál es la limitante de este método? Les decía, solamente me sirve para 2 vectores y además tengo que ser muy preciso a la hora de aplicar una escala y de dibujar estos vectores. Si yo me equivoco al medir los ángulos o al medir las dimensiones de este vector, muy seguramente voy a afectar el resultado que obtenga aquí. Entonces, por eso se dice que estos métodos gráficos son solamente aproximados. Dependen mucho de qué tan hábiles seamos con los instrumentos a la hora de dibujar y a la hora de medir. Y como ya vimos en temas previos, vimos que cuando medimos, pues siempre tenemos la tendencia a cometer errores y pues eso va a hacer que nuestros cálculos sean solamente aproximados. Entonces, en eso consiste el método del triángulo. Vamos a hablar después de que existe un segundo método llamado del paralelogramo. Y este método consiste en los mismos vectores que tenía yo aquí, sumarlos, pero ahora los voy a trazar los 2 vectores. Aquí tengo mi vector 1 trazado desde un punto, hasta aquí, y de ese mismo punto común trazo mi vector 2, que es este, y entonces cuando yo los trazo, pues quedan de esta manera, formando un cierto ángulo, y después lo que debo de hacer es trazar una paralela a este primer vector, que es esta que está aquí arriba, y luego una paralela a este segundo vector, que es esta que está aquí del lado derecho, que se trazan en las puntas de los 2 vectores, y encuentro una intersección de esas paralelas que yo tracé, y entonces cuando yo trazo una línea, de hecho un vector, desde el punto común de origen de los 2 vectores hasta el punto donde cruzan las paralelas, entonces ahí voy a obtener mi vector resultante o mi vector suma de estos 2 vectores. Desde luego aquí nuevamente debo de dibujar estos vectores a la escala adecuada y medir adecuadamente esos ángulos. Si yo cometo errores al hacer eso, pues seguramente voy a afectar este resultado. Por eso nuevamente les repito, estos vectores, perdón, esta suma de vectores gráfica pues es solamente aproximada. Podemos obtener un resultado aproximado, pero no necesariamente muy preciso. Y tenemos el caso de que si yo necesito medir estos, les decía, estos solamente me sirven para 2 vectores, el triángulo y el paralelogramo solamente para 2 vectores. Si tuviera el caso que tuviera 3 o más vectores, entonces ya no me sirven esos métodos. Tengo que usar un método que se llama el método del polígono. Entonces, aquí tenemos, ¿en qué consiste ese método? Bueno, pues trazar un primer vector con su dirección y su magnitud. Luego, donde termine ese primer vector, trazar un segundo vector con su dirección y su magnitud. Y luego, donde termine el segundo vector, trazar el tercer vector con su dirección y su magnitud. Y si nada más son esos 3, bueno, pues al final para poder obtener la resultante de estos 3 vectores, o la suma de estos 3 vectores, es trazar un vector que va del origen del primer vector al fin del último vector, en este caso el tercero, y entonces voy a obtener mi resultante. Desde luego habrá que medirla, habrá que aplicar la escala, y entonces podremos encontrar la suma de esos 3 vectores. Y bueno, de manera general, así es como voy a poder sumar de manera gráfica. Les digo, no me voy a meter más en detalle, porque mi interés el día de hoy es revisar los métodos analíticos y específicamente el método analítico de las componentes rectangulares. Muchachos, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna duda con respecto a lo que acabo de plantear aquí? ¿Alguna pregunta? Ah, profesor. No. No, profe. No. En toda esta descripción que les acabo de hacer de manera resumida, ya la tienen ustedes ahí punto por punto para cada caso. La pueden revisar y en algún momento si hubiera dudas posteriores, pues lo podemos retomar. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina para empezar a trabajar sobre algunos conceptos que tenemos que manejar para empezar a poder hablar de la suma de vectores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo representados en todos estos son vectores, son flechas, segmentos de recta dirigidos que representan cantidades vectoriales. Pueden representar cualquier cantidad vectorial. Entonces, lo primero que tengo que hacer y saber es cómo escribir un vector de forma matemática, es decir, cómo expresarlo. Y para expresarlo existen varias notaciones. El día de hoy nos vamos a centrar en esto que se llama la notación polar.
Ya habíamos visto algo de esto de la parte polar. Habíamos visto que si teníamos una línea de referencia, una línea de base, y de donde hacía contacto un vector, este era el eje polar, este era el punto de aplicación, y que aquí este vector, al tener una inclinación con respecto al eje X, al tener un ángulo con respecto a ese X, pues tenía, precisamente, era el ángulo polar. Desde luego este vector tenía una magnitud y tenía una dirección, y desde luego su sentido, pues es, cuando prolongamos este vector hacia los dos extremos, tenemos el sentido que nos da precisamente este ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo voy a representar un vector, muchachos? Primero, voy a representar un vector dependiendo de la cantidad física que quiera representar. En este caso, bueno, voy a poner una cantidad, voy a hablar de un desplazamiento. Bueno, voy a hablar en general de un vector. Voy a decir que este vector se llama B, la B de vector. Entonces, para expresar que es un vector, yo tengo que ponerle una rayita arriba. Muchos se acostumbran a hacer una flechita. Como ustedes se acostumbran, muchachos, debe tener algo que distinga para indicar que es un vector. Puede ser una rayita, puede ser una flechita encima de la letra que representa el nombre del vector. En este caso es un vector B. ¿Sí? Desde luego este vector B pues va a tener una magnitud, o sea, va a ser de este tamaño, y este tamaño yo lo voy a representar con la misma letra, con esta letra B, pero sin nada arriba. Esto quiere decir que me estoy refiriendo a la magnitud de este vector. Y entonces ya tengo todos los elementos para poder escribir o describir matemáticamente este vector. En esta notación polar, cualquier vector yo lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribir su nombre, en este caso es el vector B, y para indicar que es un vector le voy a poner una rayita arriba. Yo acostumbro solamente la rayita porque creo que me es más fácil estar dibujando las flechitas. Y de esa manera indico que esto es un vector. Y entonces, ¿cómo voy a representar un vector en forma polar? Bueno, lo voy a representar como una igualdad, es decir, este vector va a ser igual a su magnitud, ¿sí? En este caso voy a ponerle una magnitud, ¿sí? Por ejemplo, 20 unidades. Este vector tiene 20 unidades, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la cantidad física que trate de representar, pues las unidades cambiarán. Si este vector tiene 20 unidades y tiene este ángulo, lo tengo que representar de esta manera. Entonces, mi vector B va a ser igual a su magnitud, que son 20 unidades, y su dirección, que normalmente yo represento con este símbolo. También hay variaciones en cuanto a esta forma de representar, pues esto me dice que son 20 unidades con un ángulo. En este caso, si este ángulo voy a suponer que tuviera 30 grados, perdón, como que está muy chiquito para 30 grados. Ustedes ya hicieron por ahí, les mandé una actividad de medir y de estimar ángulos. Espero que hayan tenido oportunidad de revisarla, y si no, háganlo por favor. Está en el modo. No hay ningún entregable para esa actividad, pero sí es interesante que las puedan hacer para que recuerden cómo medimos y cómo estimamos ángulos. Entonces voy a suponer que aquí tiene aproximadamente 45 grados. Y entonces mi vector lo voy a escribir así, su magnitud, las 20 unidades, con un ángulo de, en este caso, 45 grados. Y esa es la forma en que voy a representar en forma polar este vector, que representa cualquier cantidad física, ¿no? Si fuera una velocidad, por aquí sí serían, estas unidades serían metros por segundo. Si fuera una aceleración, serían metros por segundo cuadrado. Si fuera un desplazamiento, serían 20 metros, y así sucesivamente. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Se entiende? Sí. Vale, vamos a hacer entonces este ejercicio, muchachos. Yo tengo aquí una serie de vectores. Voy a hablar de que este es un vector de aceleración, que es otra cantidad física. Y es una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Y entonces, como este vector tiene esta magnitud, estoy hablando de esto que estoy representando es esta magnitud, desde luego, 5 metros por segundo cuadrado. Y
Muchachos, ¿cuál es el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Alguien me puede decir, me puede ayudar? 90 grados, ¿no? 90 grados, muy bien, gracias. 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo escribir este vector aceleración con la notación que acabamos de revisar? Desde luego voy a escribir primero su nombre, es el vector A de aceleración. Le pongo una rayita arriba para indicar que es el vector. Y entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? 90 grados. Metros 50, 5 metros sobre segundos. Así es, perdón, era aceleración 5 metros por segundo cuadrado. Muy bien, su magnitud es lo que voy a escribir primero, 5 metros por segundo cuadrado. Se escribe sobre segundo cuadrado, se lee por segundo cuadrado. Muy bien, ¿con qué ángulo? El ángulo de 90. 90 grados. Ok, con un ángulo de 90 grados. Así voy a expresar matemáticamente este primer vector en forma polar. Entonces mi vector de aceleración es 5 metros por segundo con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos al siguiente ejemplo. Yo tengo este vector. De alguna manera voy a pensar que este es un vector velocidad. No, perdón, un vector fuerza. Como es un vector fuerza, pues yo le voy a llamar F, porque generalmente, pues más bien, de manera más cómoda, yo requiero que el nombre del vector pues me dé una idea de la cantidad física que está representando. En este caso es un vector fuerza. Y como sabemos y tenemos una noción ya de que las fuerzas tienen ciertas unidades y la unidad más común que vamos a encontrar de fuerza van a ser los newtons, voy a suponer que este vector tiene una magnitud de 10 newtons. Y así, muchachos, a ojo de buen cubero, estimando este ángulo, ¿cuánto le consideran que podría tener este ángulo? No los escucho. ¿De qué tamaño podría ser ese ángulo, muchachos? 45 o 50, ¿no? Más o menos. A ver, revísalo bien. Fíjate cómo estaba este. Cuando estaba vertical tenía 90 y nada más había recorrido de aquí a acá. Ahora está recorriendo de aquí hasta acá. ¿no? ¿Cuánto Como sería? 140. Más o menos. 140, más o menos. 140. ¿Les parece bien para 140? Bien, a lo mejor no es, pero vamos a suponer que fuera 140. Me parece un valor adecuado. Desde luego tendría que estar entre 90 y 180. Tiene que estar por aquí. Ok, está bien. Entonces, ¿cómo escribo este vector fuerza en forma polar? ¿A qué sería igual? Díganme ustedes, muchachos, ¿a qué es igual? A 10 newtons, ¿no? Luego, Y el ángulo de 140. con un ángulo de 140. Muy bien. Así es entonces como voy a escribir mi vector en forma polar. Ya está. Su magnitud y su dirección dada por el ángulo. De esa manera describí mi vector matemáticamente en forma polar. Y entonces, lo que debo de hacer, ya está hecho aquí, ya está marcado en forma polar. Bien, muchachos, entonces vamos a ver, vamos al siguiente. Voy a suponer que este es un desplazamiento. El desplazamiento normalmente se simboliza en el idioma inglés como una S. Estamos en México, vamos a hacerlo en español. Entonces, si yo quiero expresar un desplazamiento, un vector de desplazamiento, pues voy a decir que es un vector D. Entonces, mi vector de desplazamiento va a tener una magnitud. El desplazamiento es una cierta distancia que se recorre una distancia que se recorre en una cierta dirección, y entonces voy a decir que mi desplazamiento aquí fuera de 100 metros, por ejemplo. Y entonces les pregunto, muchachos, ¿a cuánto será igual este vector de desplazamiento? Sin miedo, muchachos. Dense la oportunidad de equivocarse. Adelante. No los escucho. Cualquier opinión es buena, muchachos. Ayúdenme, apóyenme.
Podría ser como de 0 grados, ¿no? Así es, sí, pero ok, efectivamente es de 0 grados. Si nosotros metiéramos aquí este transportador, vamos a ver que coincide aquí con el 0. Este vector coincide con el 0. No lo hago porque está pegado. Necesitaría dejar de hacer la presentación para ponerlo, pero coincide con 0 grados. Entonces, ¿cómo escribiría yo este vector de desplazamiento ya con su magnitud y su dirección? ¿Cómo quedaría escrito, muchachos? ¿100 metros Ajá. con un ángulo de 0? Muy bien, 100 metros con un ángulo de 0 grados. Perfecto, esa era toda la respuesta. Sí, dice por ahí es sin miedo al éxito, muchachos. Vale, entonces ya tengo aquí un desplazamiento de 100 metros. Voy a suponer ahora, muchachos, que tengo este vector. Es otro vector de desplazamiento que tiene la misma magnitud. Lo voy a representar así. Quedan 10 minutos en esta sesión, muchachos. Díganme, muchachos, ¿cómo escribo este vector desplazamiento? Como son los desplazamientos, yo puedo usar subíndices para poder diferenciar. Este es un primer desplazamiento, este es un segundo desplazamiento, y entonces para poder diferenciar, saber que son dos vectores diferentes. ¿Cuánto sería el desplazamiento 2? ¿A qué sería igual? ¿Si me ayudan? 180 grados. El ángulo son 180 grados, perfecto, pero ¿cómo lo escribiría? 100 metros con ángulo de 180 grados. Muy bien, Tonatio, gracias. 100 metros con un ángulo de 180 grados. Efectivamente, eso es lo que, como voy a representar este vector de desplazamiento 2 en forma polar. ¿Dónde están los 180 grados, muchachos? Si todavía no lo visualizan, bueno, si yo pusiera aquí mi transportador, vería que tendría que medir desde aquí hasta acá. Y entonces estaría midiendo aquí mi transportador desde aquí hasta acá, y ahí tengo exactamente 180 grados. Desde este punto hasta este punto, 180 grados. Muy bien, entonces ya vimos cómo podemos nombrar y cómo podemos expresar matemáticamente cada uno de los vectores. Entonces esto es importante recordarlo, lo vamos a estar usando de aquí en adelante todos los días, muchachos. Pregunto, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No, No, profe, ninguna. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina. Vamos a seguir platicando de esto. Y en esta lámina lo que tengo es precisamente otro vector que como ya lo platicamos, pues este vector, para poder identificar que es un vector, pues tendría que ponerle una rayita arriba. Es un vector B. Y entonces ahorita lo que me interesa es visualizar que este vector B, yo lo puedo descomponer, digamos, en otros dos vectores. Cuando yo a este vector B lo proyecto hacia el eje X y hacia el eje Y, es decir, trazo líneas que unan perpendicularmente con el eje Y y perpendicularmente con el eje X, en ese punto donde cruzan yo puedo trazar otros vectores que forman parte de este. Un vector Bx, que es una componente de este vector en el eje X, y un vector By, que es una componente de este vector en el eje Y. También son vectores, de hecho, pero la característica de estos vectores es que están precisamente posicionados sobre los ejes X y Y. Entonces eso me da una forma de identificarlos fácilmente, y me interesa ahorita es cómo determinar esto, cómo puedo determinar estas componentes en el eje X y el eje Y. Para eso, bueno, voy a trazar aquí un esquema. Voy a trazar un esquema, muchachos. Voy a dibujar lo que sería este vector B. Pues es una diagonal, correspondería a una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Perdón por los rayones, pero no es muy bueno mi pulso. Y entonces, esta X y esta Y. Estoy dibujando estas magnitudes. Recuerden que cuando yo represento las magnitudes, pues no, únicamente ya no le pongo la rayita arriba, BY, y aquí tengo BX, y aquí
tengo este vector B, su magnitud. Entonces, cuando yo hago eso, veo que aquí se forma un eje, perdón, un ángulo con respecto a el eje X que voy a representar con esa letra griega que se llama teta. Este mismo ángulo lo voy a representar aquí dentro del triángulo. Tengo teta. Entonces, muchachos, esto me voy a auxiliar de la trigonometría, que es una materia que ustedes ya tomaron hace el semestre pasado, me parece. Para poder determinar, mi interés ahora es cuánto valen, cómo puedo determinar esas componentes X y Y a partir de que conozco un vector B que sé que tiene este tamaño, esta longitud, o este tamaño en general. Muchachos, entonces, para eso voy a hacer uso de la trigonometría. Recuerdo que había funciones trigonométricas definidas. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo estaba definido el seno de un ángulo en trigonometría? En este caso, el seno del ángulo teta. Si no se acuerdan, también pueden decir no, muchachos. Muchachos, ¿sí tuvieron trigonometría el semestre pasado? Sí. ¿Sí? ¿No, ya no se acuerdan cómo estaba definida la función seno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto sobre hipotenusa, efectivamente, esa es la definición de la función seno. Y entonces, si yo lo traslado a lo que tengo aquí, veo que si lo que yo quiero determinar es este ángulo, entonces este ángulo teta, para este ángulo teta, esto va a ser el cateto opuesto, porque está alejado de este ángulo, no hace contacto con él, y esto va a ser el cateto adyacente, porque está en contacto precisamente con el ángulo, y esto va a ser la hipotenusa, porque es el lado más grande de este triángulo rectángulo. Esto forma un triángulo rectángulo. Entonces, si yo comparo con mi esquema que tengo ahí, entonces el seno de este ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto, que es esta BY, entre la hipotenusa, que es precisamente la magnitud del vector B. Y entonces mi interés es determinar cuánto vale esta BY. ¿Qué hago para hacer eso, muchachos? Pues despejo de aquí, paso esto para acá multiplicando, ya me queda despejada BY. De esta manera BY va a ser igual a B, que es la magnitud del vector, por el seno del ángulo que tiene este vector con respecto al eje X, este ángulo que está aquí. Y bueno, ya llegamos al primer resultado importante. Esta es la expresión matemática que yo voy a utilizar para encontrar la componente en el eje Y de este vector B. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Bien. Ok, perdón, voy a ver la siguiente función, muchachos. Después de seno, ¿cuál función les enseñaron? Acuérdense. coseno. El coseno, muy bien, el coseno. ¿Cómo estaba definido el coseno en trigonometría? El coseno de un ángulo. ¿A qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, gracias. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. Entonces, si yo lo traslado a lo que tengo aquí, el seno de este ángulo teta que tengo en este diagrama de la izquierda, el seno de teta va a ser igual ¿a qué? Pues al cateto adyacente, que es Bx, entre la hipotenusa, que es B, que es la magnitud del vector. Y entonces, como me interesa determinar Bx, voy a despejar otra vez, voy a hacer lo mismo, voy a pasar acá multiplicando, y entonces yo voy a llegar a esta expresión. Sé que la componente en X de un vector va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo que este vector forma con respecto al eje X. Y este es un segundo resultado importante. De esta manera puedo determinar ¿cómo se llama? Perdón. Puedo determinar cuánto vale esta componente en X de este vector V. Bien, muchachos, nos queda un minuto de esta sesión. Recuerden que una vez que se termine, nos reconectamos en un par de minutos. Me permiten que me reconecte y en 2 minutos se vuelven a reconectar para continuar.
Pero antes de eso vamos a aprovechar este minuto, muchachos. ¿Cuál es la siguiente función que hemos definido en trigonometría? Tangente. Tangente. ¿Y a qué es igual la tangente, muchachos? La tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta es muy importante, muchachos, que la recuerden porque va a sernos muy útil. Y de aquí, si yo traslado esto a lo que tengo en mi diagrama, va a ser la tangente del ángulo, va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es BY, entre el cateto adyacente, que es BX. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Voy a ver, ahorita que regresemos, vamos a ver cómo puedo obtener este ángulo teta a partir de esta expresión. Esto es interesante e importante. Bien, muchachos, se va a acabar esta sesión. Nos reconectamos en un par de minutos para continuar con este tema.